Muy bien, buenas noches. Estamos viendo acerca de la voluntad de Dios y vimos varias cosas acerca de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Acerca de cómo podemos agradar a Dios, un arrepentimiento sincero. Hablamos acerca de aportar, era la voluntad de Dios. Hablamos acerca de que aguantar en momentos difíciles era parte de la voluntad de Dios y fuimos viendo varias cosas acerca de la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos a orar, habla claramente acerca de la voluntad de Dios y dice, hágase su voluntad. ¿Cómo dice? Así en la tierra como en el cielo. Así me gusta, con voz clara que lo digan. ¿Qué está diciendo acá el Señor Jesús? Así como los ángeles cumplen tu voluntad en el cielo, deberíamos hacerla nosotros. Amén. Y ahí ya se pone media complicada la cosa. Y nosotros fuimos viendo a través de distintos jueves cómo Dios desde distintos enfoques nos fue mostrando lo que es su voluntad. Cuando nosotros hablamos de aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas, a veces encontramos que hay zonas complicadas y yo quisiera en esta noche darte algunas pautas para que puedas descifrar, si te gusta la palabra, desentrañar la voluntad de Dios para verla sencilla y práctica para poder hacerla en tu vida. En primer lugar, quiero decirte que la voluntad de Dios es práctica, no es teórica, es práctica. ¿Y viste cuando dicen que la teoría no tiene nada que ver con la práctica? Bueno, es algo parecido. Por eso es necesario la práctica para que la teoría baje de nuestra cabeza y pueda hacerse carne en nuestras vidas. ¿Sabes? Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de cómo Dios mostraba su voluntad. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 16, Pablo, a través de una visión, descubre la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Ve una visión de un hombre macedonio que le dice, vení, pasá por acá, por Macedonia. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Me dejaron solo. Obedecer a Dios e ir a Macedonia. Gracias, Pablo, el único que está atento, che. Hechos capítulo 10, Pedro tiene un sueño donde baja un mantel con animales que no podían comer y la voz de Dios que le dice mata y come. Y entonces no puedo, Señor, no se puede porque esto está prohibido. Y entonces dice Dios, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. O sea, lo que Dios preparó, ¿qué le estaba diciendo? Hay una persona no judía que necesita escuchar el mensaje de Dios y tenés que ir para allá. Ahora, nosotros quisiéramos que la voluntad de Dios también sea así en nuestra vida, ¿no? Que nos mande un telegrama, que baje un ángel, que tengamos una visión, que tengamos un sueño, que venga un profeta y nos diga lo que tenemos que hacer. Sería mucho más sencillo para nosotros. Pero también sería riesgoso porque Jonás sabía lo que tenía que hacer. Y en vez de ir para el oeste, se fue para el este. Ahora, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, entendemos que la voluntad de Dios es eminentemente práctica, pero toda práctica empieza con una teoría. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender que hay teoría que debemos aprender. Y teoría es la que fuimos aprendiendo durante estos jueves. Cada jueves que fuimos viendo acerca de la voluntad de Dios, fuimos viendo teoría de lo que Dios quiere, voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y de esa teoría, en algún momento, hay que llevarla a la práctica. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo poner en práctica toda esa teoría para hacer la voluntad de Dios. Ahora, durante todos estos jueves estuvimos viendo un versículo que era clave, Salmo 143:10, que dice lo siguiente. ¿Lo puedes poner ahí? Yo ya entré en calor. No sé si es el fuego del Espíritu
Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a una tierra de rectitud, a una tierra sin obstáculos, dice la Biblia de las Américas. Ahora, fíjate lo concreto de David en el pedido que hace en este salmo. Dice: enséñame a qué. A hacer. No dice a entender. No dice a conocer toda. Señor, revélame cuál es tu voluntad. David simplemente dice: enséñame a hacer. Porque él entiende que la voluntad de Dios es eminentemente práctica. Ahora, es necesaria una teoría. Y entonces acá vamos a la primer pauta que necesitamos para que la voluntad de Dios sea práctica en nuestras vidas. En primer lugar, nosotros necesitamos, obviamente, conocer la teoría, ¿no? No podemos ir a la práctica sin una teoría previa. ¿Dónde encontramos la teoría? En la palabra de Dios. Así que yo te invito a que busques 2 versículos que los sabemos de memoria. Salmo 119, 105, que dice: lámpara, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, primer principio es: la palabra de Dios nos guía en su voluntad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda Timoteo capítulo 3, 16. Dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿se acuerdan? Y es útil para corregir, enseñar, redarguir, instruir en justicia. Versículo 17 dice: a fin de que todo hombre sea enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra implica una acción. Y toda acción es eminentemente práctica, ¿ves? Entender y aprender la Biblia, los conceptos bíblicos, nos preparan, nos están formando para la actividad, para la acción, para vivir en la voluntad de Dios en forma práctica. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios a través de su palabra nos va dando parámetros para que nosotros podamos vivir, sepamos qué hacer, sepamos cuál es su voluntad en todas las circunstancias de nuestras vidas. Si nosotros leemos Proverbios, vamos a encontrar multitudes de ejemplos, de parámetros, de instrucciones, de sabiduría que nos preparan para toda buena obra y que al mismo tiempo nos enseñan a nosotros prácticamente cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué dice, la voluntad de Dios en tiempos difíciles, económicos? ¿Qué dice de pedir un préstamo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? No salgas fiador. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Podés perder hasta tu cama, dice Proverbio. Si pedís un préstamo, es mejor que te pongas un cuchillo en la garganta y te apresures a pagarlo. Pues sí, qué loco, ¿eh? Ahora, fíjate qué cosas prácticas. Y esta es la voluntad de Dios. Ahora, leer la Biblia no es solamente la teoría, sino llega un momento en que la teoría tiene que ser práctica. Y nos tiene que ayudar. Y obviamente cuando más podamos entender y más podamos leer y más cosas vayamos archivando en el pendrive que tenemos arriba, más información vamos a tener de instrucciones de parte de Dios para saber cómo vivir. Ahora, nos vamos a encontrar con que hay zonas grises. ¿Qué son las zonas grises? Bueno, cosas que a lo mejor la Biblia no dice porque no estaban en el momento en que fue escrita. Por ejemplo, el uso de la PC en casa de familia por los niños. Y o celular, tablet y cualquier implemento que se le parezca. Entonces, la Biblia no dice nada. Entonces, ¿qué tenemos? Bandera verde, ¿no? Si yo estoy leyendo la Biblia por la tablet. Qué cheto.
¿Se usa cheto todavía? No, qué cool. Se me cayó el almanaque. Ahora, la Biblia no dice nada acerca de esto y nos encontramos con un montón de cosas, de zonas grises. ¿Qué dice la Biblia acerca? ¿Por qué la Biblia? Le voy a hacer una pregunta que vengo escuchando desde hace mucho. ¿Por qué la Biblia no dice nada de ir al baile? ¿No había baile antes? Se las sabe todas las respuestas. ¿Ves? Hay lugares, hay zonas grises en las cuales nosotros tenemos que empezar a pensar las directivas que Dios dio antes. Te hago un ejemplo. Cuando te sacaste el carnet para conducir, te dijeron, cuando llegás a la esquina tenés que frenar. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿en cuál esquina? En todas. ¿Está? No hace falta que te diga en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina. En todas las esquinas tenés que frenar. ¿Ves? Una sola regla sirve para todos, ¿sabes? De igual manera, la Biblia nos sirve a nosotros. El aprender lo que Dios dice y el saber lo que Dios quiere nos ayuda a entender si lo que estamos por hacer es la voluntad de Dios. Como decía Daniel recién, ¿me edifica o no me edifica? ¿Hace bien a mi relación con Dios o le hace mal? Porque entonces me ayuda a elegir y puedo entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Que esté peleado con Él o que sea su amigo? Que sea su amigo. Entonces, si lo que estoy por hacer va a dañar mi relación con Dios, ¿qué tengo que hacer? Alejarme. No hace falta que la Biblia diga, alejate en esta esquina. Yo sé que en esa esquina no tengo que ir. Por eso la voluntad de Dios es práctica, porque nos lleva a una toma de decisiones. Ahora, tengo que tener la información concreta para tomar esa decisión. ¿Y dónde encuentro la información? En la palabra de Dios. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me va a mostrar el camino y me va a guiar los pasos por el lugar correcto. La palabra de Dios es eso. Nos ayuda a que podamos entender la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Tratar de no ofender a Dios. La palabra de Dios es nuestra primera pauta que tenemos para la guía. ¿Sabes? Cuando estamos en campamento, la pregunta siempre viene por el lado del corazón, ¿no? Y los que hemos ido a campamento hemos escuchado un montón de veces. Cuando estoy buscando, los chicos buscan pareja. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Sabes? La primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es hijo de Dios? Si no es hijo de Dios, ya te digo que no. Porque yo no puedo pedir a Dios que bendiga algo que Él me dice que no va a funcionar. ¿Está? Quizás ustedes escucharon nombrar al Gauchito Gil. ¿Saben quién es? Es el patrono o protector de los ladrones. ¿Está? Entonces, osan la muerte, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Antes de hacer un atraco, se encomiendan para que le vaya bien. O sea, que me salga bien el robo, que los billetes que estén en la caja fuerte no sean falsos, que me libres de las balas. Ahora, suena irónico, ¿no? Hasta grotesco. Fíjate nosotros que a veces hacemos lo mismo con Dios y le pedimos a Dios que bendiga cosas que sabemos que no están dentro de su voluntad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no está. Volvemos al caso del noviazgo. Si uno de los dos no conoce a Dios, la Biblia dice que es yugo desigual y no tiene la bendición de Dios. Entonces no le pidas a los líderes ni a los pastores que oren, porque ya sabemos que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que salgas a robar. No vas a pedir por salir a robar. No vas a pedir para que mañana en el examen el profe no te vea el machete que te hiciste detrás de la regla. Tenés que estudiar.
¿Está? Se ríe allá Vera, que se ve que tenía varios machetes atrás de la relate, ¿no es cierto? No, nunca. Bien, ya es de los míos. ¿Te das cuenta? A veces hacemos esto: Señor, ayúdame en este examen. Y hacemos el machete. Señor, que pase el presupuesto que hice para que la compañía me lo apruebe. Y los precios están un 70% más caros. Ahí decimos: Señor, yo sé que es trucho, pero te pido tu bendición. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso hace ¡poing! Va a rebotar. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. La palabra de Dios es clara en puntos en los cuales no podemos equivocarnos. Y entonces, cuando la Biblia nos revela de una forma tan contundente la voluntad de Dios, no puedo no obedecerla, porque si no soy irresponsable. No puedo pedirle a Dios que bendiga lo que yo sé que Él no quiere. ¿Te acordás de Proverbios? Dice que Dios no quiere las pesas falsas. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, cuando vendían la mercadería, ponían pesas truchas que decía, sí, es 1 kilo. Ahí era un globo pintado. Y estás estafando. Señor, que me vaya bien en el negocio, que estoy por hacer. Estoy por vender un auto. Joya, nunca taxi. Era remis. ¿Ves? Dios no bendice esas cosas. ¿Por qué? Porque no está dentro de su voluntad. ¿Y dónde dice eso? Bueno, la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Entonces, primera pauta para entender la voluntad de Dios, para que sea práctica nuestra vida, es estudiar la palabra de Dios. Muchas veces dijimos esto, y no nos vamos a cansar de decirlo. El leer la palabra de Dios es fundamental para los cristianos. Es fundamental y es irreemplazable. Es irreemplazable. ¿Por qué? Porque nos muestra, nos revela lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes? Muchas veces nosotros estamos ciegos y decimos, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Lee la palabra y Dios te lo dice. Lee la palabra y Dios te lo revela. ¿Sabes? David decía, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál? La de todos los días. La de todos los días. Podemos hablar acerca de la voluntad de Dios a largo plazo y decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces yo te puedo decir, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sé lo que Dios quiere hoy. Dios quiere que hoy yo sea una buena persona, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, que eduque a mis hijos y que sea de testimonio en el trabajo y en el barrio. Si eso Dios lo va a usar el día de mañana para hacer una iglesia en el barrio, yo no lo sé. Pero yo sé lo que Dios quiere hoy. Porque su palabra me lo dice. Entonces, cuando tratamos de entender la voluntad de Dios, tenemos que entender que la voluntad de Dios es eminentemente práctica. No hablamos de teoría, hablamos de algo que tenemos que hacer, algo que nosotros nos toca hacer. Si querés que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, tenés que practicar. ¿Qué? Su palabra en primer lugar. ¿Y vamos a encontrar zonas grises? Sí, es muy probable que encontremos lugares o cosas que la Biblia no diga. Pero ¿sabés qué? Vamos a encontrar otros textos que nos van a ayudar de guía. Este lugar a donde voy, ¿alaba el nombre de Dios? Y bueno, yo voy a trabajar. Bueno, ¿podés alabar el nombre de Dios en ese lugar? ¿Podés decir que soy cristiano? ¿Podés dar testimonio de tu fe? Y no sé. Entonces, quizás no sea el lugar correcto. Y vos decís, bueno, pero tengo mucha oposición. Jueves atrás dijimos, la voluntad de Dios es que pasemos aflicción. Pero si pasás aflicción y podés dar testimonio, es distinto. ¿Ves? La palabra de Dios nos va mostrando pautas acerca de lo que Dios quiere, su voluntad. Su voluntad es práctica. Y vos decís, bueno, no lo dice en forma directa. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a encontrar con distintos versículos y pasajes que ayudan a entender si estamos o no en el lugar correcto.
si estamos haciendo o no lo que es correcto. Hace un tiempo atrás, en un trabajo donde yo estaba, me designaron un cliente para atender. Y siempre que iba, viste cuando vos decís, no estoy cómodo en este lugar, no me siento bien. Entro y hay algo que no tengo que estar acá. Y lo atendí un par de veces y no podía negarme porque quedaba a 2 cuadras del trabajo, así que iba caminando, pero tenía que estar ahí. Entonces, cuando fallaba el sistema, vení que falló, pasó este problema, hay que agregar esto, que tenía que ir y hablar con los dueños, y en realidad no me sentía tranquilo. Así que bueno, traté varias veces en forma evasiva de esquivar ir hasta que me tocaba ir y no había otra alternativa. Pero ¿sabes? Una vez hubo un movimiento de patrulleros en el barrio. ¿A dónde fueron? A lo de esta gente. Tráfico de drogas. Y viste cuando decís, y yo estaba yendo ahí. Y la gente te ve entrar y dice, ¿qué vas a arreglar la computadora o a comprar droga? Porque la gente sabe el movimiento del barrio. Era yo el que no lo sabía. Y esto nos da la pauta de, ¿sabes qué? Los cristianos en los lugares inconvenientes. Y vos decís, ¿yo a qué voy? ¿Sabes? Volvemos al tema del baile. Yo voy a escuchar música. Escucharla en tu casa. No, pero voy con los amigos, que vengan al patio. ¿A qué vas? ¿A ver cómo se drogan los otros? ¿A qué vas? ¿A que te pase la tentación por la cara y digas, yo me la aguanto? No se puede. ¿Ves? Principios en nuestra vida que encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Y si yo cumplo lo que Dios quiere, aunque no me diga no podés ir a tal lugar específicamente, yo entiendo que lo que se practica en ese lugar no honra el nombre de Dios. Y yo yendo a ese lugar tampoco lo voy a honrar. Entonces no voy. Pero no sabes lo que te perdés, prefiero perderlo. Ahora, primera pauta para entender la voluntad de Dios. Dijimos que era la palabra de Dios. Pensé que... Muy bien, estamos acá entonces, no nos perdimos nada. Pauta, la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Tratando de guardar esos conceptos para que nos guíen a hacer su voluntad? ¿Sabes? Muchas veces leemos la Biblia como si fuera el diario de noticias. Bueno, antes se leía el diario, ahora ya vamos todo por internet, ¿no? Pero antes vos lees el diario y lo lees y no retenés la información. Salvo que te interese el tema, pero vos lees. Hubo un accidente en calle, Javier de la Rosa, esquina, chocó un auto, un conocido porque el barrio. No, ningún conocido, seguimos de largo. Mañana no sabés dónde fue el choque, por ahí te acordás, por ahí no. Así leemos el diario, o leemos una revista. Y a veces así leemos la Biblia. La leemos porque la tenemos que leer. Pero no guardamos ningún concepto. Y entonces, si vas a leerla así, yo te sugiero que la leas 3 o 4 veces, para que te quede registrado algo. Léelo rápido como si fuera el diario, no hay problema. Léete 5 veces el capítulo, 6. Algo te va a quedar. Si querés leer menos, léelo con tranquilidad y tratando de entender lo que Dios te está queriendo decir en ese momento. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta que vas a usar el día de mañana para saber si estás haciendo o no la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos guía. Pero el segundo principio que nos ayuda a entender si estamos en la voluntad de Dios, y es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes? Vamos a ver un versículo, Filipenses capítulo 2, 12 y 13.
Y así la palabra de Dios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ves? Estamos hablando acerca de siempre lo mismo, ¿no? El querer, pero termina haciendo. Muchas veces te dice, bueno, yo no lo quiero hacer, pero si sos obediente a Dios, Él va a generar el querer para que puedas hacer. Ahora bien, el Espíritu Santo es un factor importante en nuestras vidas. Nosotros sabemos que desde el momento en que hemos creído en Cristo como Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa de que somos hijos de Dios, que somos posesión de Dios. Efesios capítulo 2. Somos posesión adquirida por Dios. Efesios 1:14 dice que somos la garantía de que Dios está en nosotros. Ahora, estando en nuestro interior, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos repercute en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Si yo hago pecado, el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos enseña que se entristece y se apaga. Podríamos hablar mucho acerca del Espíritu Santo, de que es una persona, por lo que hace, por lo que es. Pero a lo que yo quiero ir es que el Espíritu Santo va a manifestarse en nosotros si estamos cerca de Dios o no. Si no estamos cerca de Dios, se va a entristecer, se va a empezar a apagar y nosotros no vamos a encontrar una comunicación directa con Dios. Nos va a costar orar, nos va a dar lo mismo las cosas espirituales que no. Pero por el contrario, cuando el Espíritu Santo en nosotros está activo y nosotros tratamos de no cometer pecados, y si cometemos pecados los confesamos, el Espíritu Santo está en comunión constante con Dios y el Espíritu Santo es alimentado, y volvemos al punto 1, el Espíritu Santo se alimenta de cosas espirituales, la Biblia. Entonces, si pasamos por el punto 1, podemos estar seguros de que en el punto 2 el Espíritu Santo nos sirve de guía. ¿Y cómo nos sirve de guía? Bueno, vamos a encontrar seguridad y tranquilidad en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos. ¿Te acordás cuando yo te decía al principio, bueno, yo iba a un lugar y no me sentía cómodo? Bueno, es el Espíritu Santo que te va diciendo. Es una alarma interior que te va diciendo, esto que estás por hacer no está bien. Esto que estás por hacer no es lo correcto. Y muchas veces hemos sentido esto, pero muchas veces juzgamos por nuestra propia conciencia, por nuestro propio entendimiento, que lo que hacemos está bien y que nos va a salir bien. Y terminamos pegándonos contra la pared. Lo triste es que no siempre las cosas nos salen mal, aunque deberíamos, para aprender la lección. A veces nosotros, por nuestro propio talento, podemos hacer que las cosas salgan bien, a pesar de no haber hecho lo que Dios quería. ¿Sabes? Y muchas veces el reflejo del pueblo de Israel es lo que somos nosotros. Muchas veces se alejaban de Dios y las cosas les salían bien, porque eran comerciantes, porque eran negociantes, pero no estaban haciendo lo que Dios quería. Y tarde o temprano, el juicio de Dios venía sobre ellos. ¿Te acordás que hablamos recién de frenar en las esquinas? Va lo mismo para esto. Ojalá Dios nos pusiera una multa cada vez que tomamos decisiones sin consultarle. Porque entonces aprenderíamos la lección de conducir nuestra vida como corresponde. Si alguna vez viajaste a Córdoba y te llegó una notita diciendo que eras muy rápido para cruzar las rutas y tuviste que ir al banco y desembolsaste unos billetes, te dolió, ¿no? La próxima vez que viajaste miraba para todo lado. ¿Sabes? A veces Dios tendría que hacer así con nosotros. De cobrarnos una multa cada vez que decidimos vivir por nuestra propia cuenta, para que entendamos lo doloroso que es vivir sin Dios.
y a veces creemos que las cosas nos salen bien, ¿no? Que la canchereamos. Y a veces sí nos salen bien, pero no estamos en la voluntad de Dios. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios es tratar de cumplir el destino que Dios tiene para nosotros. Algo explicaba hace un tiempo Daniel Ubel. ¿Se acuerdan? Decían que las cartas tienen un destino. Y si yo la mando de acá a Córdoba, puede ir de acá directamente a Córdoba, pasando por Santo Tomé, o se va a Rosario, o se va para Japón y da la vuelta para el otro lado. Tarde o temprano va a llegar. Llegó a destino, pero tuvo miles de caminos posibles distintos. En algunos caminos fue por autopista y en otros habrá ido por ripio, pinchó la rueda, tuvo que cambiarla y le costó. Pero llegó a destino. ¿Sabes? Cuando no estamos en la voluntad de Dios, Dios dice que vamos a llegar al destino. ¿Pero por qué camino? A veces nos toca llegar al destino por camino de lágrimas. O a veces llegamos al destino por el camino que Dios quiere. Y aunque con dificultad, sentimos de su compañía y su bendición a lo largo del camino. ¿Sabes? El Espíritu Santo es esa alarma que tenemos en nuestro interior, que nos ayuda a entender cada acto que estamos por cometer. Cuanto más cerca estamos de Dios, más fuerte sentimos su presencia. Ahora, no puedo sentir su presencia, no puedo disfrutar de su presencia si no practico el punto número 1. Y estamos en lo que siempre te hablo acerca de la vida cristiana. No hay otra cosa que la comunión con Dios. La comunión con Dios es lo único que necesitamos en la vida cristiana. Si entendemos esto y lo practicamos, tenemos el 50% de la vida cristiana solucionada. Porque todo lo demás, Dios lo va a ir agregando. Si leemos la Biblia y tenemos comunión con Él, podemos enfrentar las dificultades, podemos enfrentar los dolores, las enfermedades, podemos disfrutar de las bendiciones, podemos disfrutar de las amistades. ¿Sabes? No hay otro secreto que este. Y quizás sea demasiado sencillo y muchas veces por eso lo desestimamos. Decimos, bueno, es solamente leer la Biblia. No, es el alimento espiritual que necesitamos. Y lo necesitamos realmente. Si queremos, en primer lugar, que la palabra de Dios sea nuestra guía. Y si queremos sentir verdaderamente el Espíritu Santo, que guíe nuestra vida. Pero en tercer lugar, ¿qué cosas nos ayudan a cumplir la voluntad de Dios en forma práctica? En tercer lugar, consejos de amigos espirituales. Y te pongo ahí resaltado, amigos espirituales. Proverbio 11:14 nos habla algo acerca de esto. Y dice así la palabra de Dios, 11:14. El hombre, 11:14. Ahí está. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Muy bien. ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios en forma práctica? Dijimos con la guía de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, con la guía de amigos y subrayá espirituales. No es cualquier amigo, tiene que ser espiritual. Hace unos años atrás tenía un amigo que siempre me decía este dicho: aves del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Está? Aves del mismo plumaje vuelan juntas. No vas a ver nunca un canario volando con una cotorra. No, todas las cotorras van por un lado, los canarios van para el otro. Las palomas por un lado, los gorriones por el otro. No se mezclan. Entonces, fíjate quiénes son tus amigos. Porque si vos pretendés una vida espiritual, tus amigos deberían ser espirituales. Como que te da vergüenza decir, ¿no? Deberían ser espirituales. Si vos deseas un futuro espiritual para tu vida, tus amigos deben ser espirituales. Si vos deseas una vida espiritual y tus amigos no son espirituales, alarma. O no vas a ser espiritual y te conformás, o cambiás de amigos. Es práctico el consejo, ¿no?
Consejos de amigos espirituales. Mira, amigos, pastores, líderes, a veces los familiares funcionan, algún padre, algún tío, pero a veces el problema que tenemos que enfrentar requiere una visión desde afuera. Y a veces la familia está demasiado embebida del problema y no alcanza a ver lo que hay que hacer. Entonces necesitamos una visión de alguien exterior que nos ayude a entender y a comprender. Pero los amigos espirituales dan consejos espirituales. Y los consejos espirituales nos ayudan a poner en práctica la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Muchas veces nos da vergüenza pedir consejos. Nos da vergüenza decir no lo sé hacer o no sé qué hacer. Porque nosotros somos 100% argentinos y nosotros somos así. Si no lo hacemos, lo sabemos y si no, lo inventamos, ¿no? Y la llevamos adelante. Y no nos equivocamos, no fallamos nunca porque somos argentinos. Ahora, que este pensamiento argentino latinoamericano no nos invada la espiritualidad. Tenemos que saber decir cuándo necesitamos ayuda y no sentir vergüenza. Cuando necesitamos el consejo para criar nuestros hijos y decir, ¿cómo hago? Bueno, busquemos a alguien que haya tenido hijos y sus resultados hayan sido buenos para nosotros, evaluando el resultado de una persona espiritual, pedir consejo. Porque entonces nos va a decir su punto de vista de cómo fue buscando y cumpliendo la voluntad de Dios en su vida y en la vida de sus hijos, y nos puede servir de aliciente para nosotros. ¿Ves? Muchas veces nosotros cometemos errores por no pedir auxilio en el tiempo oportuno. Y muchas veces los errores vienen por no pedir la guía de personas que Dios puso muchas veces cerca nuestro para poder guiarnos. La Biblia dice que muchos de los padecimientos que nosotros sufrimos son puestos por Dios ¿para qué? Para servir de aliento y de ayuda a otros hermanos que pasan por la misma situación. Entonces, la voluntad de Dios, dijimos, es práctica. ¿Qué es lo que quiere Dios? Está en su palabra. ¿Cómo hacer lo que Dios quiere? Bueno, tengo que leer su palabra para saber lo que quiere, pero está ahí, no me puedo equivocar. El Espíritu Santo me guía y tengo compañeros de milicia, hermanos en la iglesia, personas espirituales que me pueden ayudar frente a las dudas, frente a las dificultades. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para vos como su hijo? Bueno, yo puedo decirte 2 o 3 sencillas. Primero, que andemos como es digno de Él, con todo lo que eso implica. Y en segundo lugar, que seamos de testimonio. Esa es la voluntad directa, la gran comisión, la voluntad directa de Dios. Cumpliendo eso, tenemos el camino allanado en muchas cosas. Porque si eso lo logro yo como una persona, y si todos nosotros logramos eso como iglesia, entonces este barrio tiembla ante el poder de Dios. Y la ciudad, y la provincia, y el país. Si yo decido que la voluntad de Dios sea una verdadera práctica en mi vida. Si yo no hago esto, estoy siendo como Jonás. ¿Te acordás al principio? Sabía lo que Dios quería, pero fue para el lado contrario. Y entonces ya la iglesia no puede cumplir con su objetivo, porque estoy yo entorpeciendo en el medio. Estamos a punto de celebrar un año más, desafíos para nuestra iglesia, pero el desafío que venimos trayendo hasta ahora es la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Es el desafío para nosotros. Llegamos hasta este aniversario y pensamos esto: ¿estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios es una práctica en mi vida? ¿Qué quiere Dios de vos?
te invito a que podamos reflexionar un momento y que cerres tus ojos y allí a solas con Dios te preguntes, Dios, ¿qué querés para mí? ¿Qué querés de mí? ¿Te acordás la pregunta de Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Es una buena pregunta para aquellos que desean buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios te va a responder a través de su palabra, a través de su espíritu, a través del consejo de personas espirituales. Y que puedas sentirte desafiado en esta noche por Dios, a que lo que Él quiere sea una práctica diaria en tu vida. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque tenemos este desafío para nosotros en nuestras vidas, el desafío de buscar tu voluntad. Y Señor, a veces pensamos en algo tan oscuro, tan encriptado, tan difícil de entender, y a veces deberíamos pensar y hacer propio lo que dice el salmista: quiero hacer tu voluntad. Lo poco que entendí de lo que leo de tu palabra, quiero que sea real en mi vida. Lo poco que entiendo que me pedís, quiero practicarlo. Señor, quiero ser un discípulo tuyo. Quiero ser un hacedor de tu voluntad. Señor, mirá mi corazón y examinalo, mirá el corazón de cada uno de nosotros aquí. Y que podamos sentir el desafío de limpiarnos, de tomar esta nueva oportunidad que nos das. Y Señor, de ser practicantes de tu voluntad. Queremos ser hacedores de todo lo que querés para nosotros. Padre, a ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.